Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la virtud del Santo Espíritu ya la que reina y more en cada uno de los que estamos aquí. Amén. Bien, tenemos este tema el día de hoy, en el cual podemos de la palabra de Dios, y está basado en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 46 al 49. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y díjole Natanael de Nazaret: ¿puede haber algo de bueno? Y dícele Felipe: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Amén. Como vemos a través de esta escritura, el testimonio de Natanael es el tema de hoy. La confrontación de Natanael con el Señor Jesús era dramática. Él era un hombre con sentimientos fuertes. Conocía la desesperación y la desesperanza. Por tanto, era difícil conducirlo a nuestro Señor Jesús. No obstante, su amigo Felipe persistió en su invitación, resultando ganado para Cristo. Versículo 46. Miremos tres hechos. 1. Fue el amigo de Natanael, Felipe, que le dio a conocer las nuevas con él. Según el versículo 45. Felipe quería compartir con alguien el gozo que acababa de hallar. Y fue entonces y halló a Natanael. Los nuevos convertidos son los mejores ganadores de almas. Su mensaje es sencillo y va al punto. Le dijo a Natanael que había encontrado al Mesías, predicho por Moisés y por los profetas. Era una cosa en aquel tiempo que todos esperaban con ansia al Mesías, al Cristo. A través de cientos de años, miles de años, fue anunciado
el Mesías, es decir, el Señor Jesucristo. Y vemos el Mesías predicho por Moisés y por los profetas. En realidad su mensaje no era enteramente exacto. Describió a Jesús como el hijo de José. Jesús naturalmente había nacido de la Virgen María, pero no tenía padre humano. José había adoptado a Jesús y vino a ser por ello su padre legal, aunque no real, porque Jesús era hijo de Dios. Nunca fue la manera de actuar de Cristo exigir una fe totalmente desarrollada desde el principio. Nunca fue su forma de impedir a los hombres hacer sus discípulos, debido a un credo incompleto. Y desde luego tampoco esta es su forma de actuar en la actualidad, en el tiempo que estamos viviendo. Él se pone a sus hermanos, los invita a adherirse a él en aquel punto en que puedan, los toma con la fe que puedan ofrecerle. Se contenta con esto como un principio. En base a esto, va conduciendo a sus amigos adelante, como condujo al primer grupo, es decir, a los 12. Y paso a paso, hasta el secreto más central, de quien él es la plena gloria del discipulado. Natanael tuvo el privilegio de oír el evangelio de alguien que lo quería profundamente. Era tan amado por Felipe que era el primero con quien habló de la experiencia más importante de su vida. Había hallado al Cristo, al Mesías, al prometido de Dios. Lo había encontrado y quería repartir algo con él, con su amigo Natanael. Era un hombre pues desesperado, con prejuicios. La desesperación se observa en su respuesta a Felipe, y lo hizo con un espíritu negativo y escéptico, reaccionario. De Nazaret puede salir algo bueno, le dijo a Felipe. Contestó abruptamente a lo que había dicho Felipe. Lo cuestionó, no lo aceptaría ni lo creería. Había un sentimiento de desesperanza y de desesperación, de existicismo en su pregunta. Al parecer era un hombre que había intentado y seguido tantas voces en el mundo que perdió la esperanza. Muchos en el mundo habían prometido tanto y dejándolos vacíos en la búsqueda. ¿Por qué iba a creer a otra voz
y seguirla. Un pensamiento. Tantas voces en el mundo prometen el camino de la vida, la satisfacción, el gozo. Sin embargo, al poco tiempo se descubre que son falsas y siguen dejando el corazón vacío, a la deriva. Una persona atrapada en la desesperación se pregunta sobre el propósito real, el significado y la importancia de la vida. Isaías 49, 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Muchas personas así piensan. En su desesperación pueden decir estas palabras que está diciendo el profeta Isaías. El Señor se olvidó de mí, me ha dejado, me ha abandonado. Las aflicciones del pueblo habían dado cierta ocasión para poner en duda el interés de Dios. Y hacia Él. Esto es lo que Sión dice, como si Jehová no sintiese ningún afecto por su pueblo. Sin embargo, Dios ama al pueblo, Dios ama a los hombres. Los creyentes débiles en su desconfianza están inclinados a decir a la iglesia, está dejada de la mano de Dios. Muchos así lo dicen, nos ha dejado. Pero no tenemos más motivo para poner en duda las promesas de Dios y su gracia que tenemos para poner su providencia y su justicia. Las futuras victorias de su pueblo, después de las presentes aflicciones, sacarán totalmente de dudas, porque nuestro Dios es un Dios justo y lleno de amor por su pueblo. El prejuicio de Natanael se ve en su difamación contra Jesús, porque él era de Nazaret, según el versículo 46. Al parecer Natanael era un seguidor de masas. Se había permitido a sí mismo ser influido por los tontos prejuicios del mundo. El prejuicio es una gran falla. Deja de ver lo que hay en uno mismo. Y en el lugar de uno, una ciudad, casa, negocio, iglesia, ignora las debilidades, las fallas, las equivocaciones, los errores personales. Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia entre judíos y gentiles.
por lo que toca a la necesidad de la salvación, puesto que todos son pecadores. Ahora bien, aprendemos que no hay diferencia por lo que atañe a disponibilidades de la salvación. El Señor no es un Dios exclusivo, sino que es Señor de todos, de toda la humanidad. Él es rico en gracia y misericordia para con todos los que le invocan. De todos modos, Natanael era invitado a seguir a Jesús. Su pecado, desesperación y su prejuicio no desalentaron ni evitaron a su amigo y vecino. Él le dijo: ven y ve a Jesús, ven y ve a Jesús. Debemos ver que también Felipe no discutió con Natanael, sencillamente él lo enfrentó a Jesús. Advierta tres cosas. Una, no importa cuál sea el pecado, aún así debemos ir a invitar a los hombres a venir a ver a Jesús. Porque Felipe fue hasta su querido amigo Natanael, vino a Jesús a pesar de su desesperanza y de sus prejuicios. 2. Piense que hubiera perdido Natanael si así debemos ir. Si hubiera él dejado que actuara su prejuicio contra las personas de Nazaret, pues de Nazaret no había salido nada bueno según él, ¿verdad? Entonces, vemos que lo hubiera alejado del que era llamado Jesús, el Nazareno, Jesús el Nazareno, evitando así su desesperanza que se acercara a Jesús. El camino para conducir a un hombre a Cristo no es la acalorada discusión, sino enfrentarlo con Cristo, como lo hizo Felipe. Salmo 6, versículo 16. Venid todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. La invitación era: venid y ved. Aquí el versículo 16 que acabamos de dar lectura es: venid y oíd las obras de Dios. En la historia pueden ser vistas, pero sus tratos con el alma solamente pueden ser sentidos. El Mesías invita a todo el pueblo que teme a Dios a escuchar su testimonio acerca de la oración contestada, la negación de Natanael, de Nazaret.
el versículo 46. Nazaret, fíjese bien, era una ciudad oscura de Galilea, bordeada por países gentiles o paganos. A veces se la llamaba Galilea de los gentiles. Los judíos pues tenían tantos prejuicios contra los gentiles que consideraban que cualquier cosa o cualquier persona tocada por un gentil era impuro a la vista de Dios. Nazaret era desdeñada por los judíos porque estaba en la frontera de un país gentil y por lo tanto era tocada comercialmente por los gentiles, era desdeñada por los romanos porque sus ciudadanos eran un pueblo conquistado. La confrontación de Natanael con Jesús, el enfrentamiento de Natanael, sucedieron dos cosas muy importantes en el enfrentamiento de Natanael con Jesús. Una, Jesús conocía a Natanael y a sus creencias y su carácter. Jesús conocía sus creencias. Esto se observa cuando Jesús le llama a Natanael un verdadero israelita. Era el epítome de un israelita, todo lo que un israelita debía ser. Creía en las promesas de Dios e intentaba vivir de acuerdo con el pacto y la norma que Dios había establecido para Israel. Y estaba buscando esa esperanza bendita de su aparición gloriosa del Mesías, el Señor Jesucristo. Conocía las creencias de Natanael. Cristo conoce las creencias de un hombre en las que este ha puesto su corazón. Conoce tanto las creencias buenas como las malas, los pensamientos divinos como los malignos del corazón humano. Primero de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El tema aquí es la actitud con la que acudimos delante de Dios, en tanto que solo conocemos nuestros pecados de una manera limitada, muy limitada. Dios la conoce de una manera plena y absoluta. Conoce todo lo que tenemos allí de culpa, mientras que nosotros solo conocemos parte, pero Él lo conoce todo. Jesús conocía su carácter. Natanael era un hombre sin ardides. Esto significa que no engañaba, ni provocaba, ni confundía a las personas. No ocultaba lo que pensaba, decía lo que pensaba y actuaba según lo que sentía. Era franco, abierto, sincero, no engañoso ni hipócrita. Este rasgo se ve reflejado en su respuesta a Felipe. Él no ocultó
ocultaría lo que la verdad pensaba. Como muchas personas, ¿verdad?, que piensan una cosa pero están diciendo otra. No era así. Una de las grandes tragedias del legado de las personas es que están llenas de astucias. Muchos engañan, engatusan, confunden a los demás. Pocos son los directos, abiertos, sinceros, libres de engaño, hipocresía. Y vemos cómo Jesús conoció lo más interior del ser de Natanael. Todas las cosas con respecto a él. Jesús conoce todo acerca de cada hombre. Y nada escapa a su ojo vigilante. Ni siquiera un solo pensamiento. La convicción de Natanael, versículo 48. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En Palestina, la higuera representa o representaba la paz, la seguridad, el descanso y la adoración. Miqueas 4:4. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Con mucha frecuencia, un hombre buscaba la soledad y la adoración bajo su higuera. No hay duda que esto era lo que Natanael había estado haciendo. Cuando Jesús le dijo a Natanael que lo había visto debajo de la higuera, él le estaba diciendo que sabía todo acerca de él, incluso los más profundos anhelos de su corazón. Jesús conocía la falta de esperanza de Natanael, conocía su ansia de paz y liberación. Esto era suficiente para que Natanael diera su vida a Jesús para siempre. ¿Tú qué harás? ¿Podrás hacer lo que hizo Natanael? Primero, Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La convicción de Natanael confesó que Jesús era el Rabí, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Hay dos cosas que se deben ver: la rapidez con que Natanael confesó a Jesús como su Señor, la claridad con que Natanael comprendió quién era Jesús. Era el Rabí, el gran maestro o profeta prometido a Israel. Lucas 3:38. Nos habla este versículo a una parte de la genealogía del Señor Jesús y nos dice hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Era el título común y el concepto popular del Mesías. Generación tras generación de judíos han ansiado y buscado al libertador y prometido de Israel, el pueblo
esperaba que él fuera un gran general que libraría y restauraría a la nación a su grandeza. De hecho, esperaba que hiciera que la nación fuera el centro del universo. Con la ayuda de Dios, Él conquistaría el mundo y centraría la gloria y la majestad de Dios mismo en Jerusalén. Pero este pensamiento estaba fuera de la realidad. El hombre debe ser liberado del pecado, dejado libre de sus tentáculos esclavizantes, y puede ser liberado. Pero esta libertad del pecado, fíjese bien, es condicional. Porque muchos piensan que lo pueden obtener de una forma sencilla. Es condicional. Para concluir, esto ofrece una gran esperanza al hombre que se acerca a Cristo. Él puede ayudarlo a satisfacer su necesidad y darle propósito y rumbo a su vida. Esta es una gran advertencia para el hombre que va alegremente en su camino, pensando que su pecado está oculto y que nunca será juzgado. Amén. Señor,